Nicolás Maduro ordenó sacar de circulación el billete de 100 bolívares, que hasta ahora es el de más alta denominación. Dio un plazo de 72 horas para que se deje de utilizar. Según él, busca defender la moneda venezolana de una supuesta falsificación que se adelanta desde la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera común. Además, Maduro firmó un decreto de fin de año contra lo que denomina la guerra económica. A través de este decreto de emergencia económica, he decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. En las próximas 72 horas te quedarás con tu almacén lleno de billetes de 100 en Cúcuta y en Alemania. Hay bancos nacionales involucrados como cómplices. En Madrid, España, nos acompaña Williams Ruiz, analista económico venezolano. Una buena noche, gracias por atendernos. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Un placer. Frente a este panorama de hiperinflación que vive Venezuela, el gobierno decidió modificar el cono monetario, ordenando la circulación de billetes y monedas de mayor denominación, de mayor valor. Le pregunto, ¿suficiente para paliar esta situación o se quedará en una medida desesperada del gobierno? Mira, esta medida, como otras del gobierno, no contribuye a aliviar y a solucionar los problemas asociados a la hiperinflación que vive el país. El cambio o la sustitución del cono monetario o ampliar la familia de billetes y monedas en Venezuela únicamente lo que contribuye es a una mejora de los niveles transaccionales de la economía, es decir, el manejo del efectivo y del dinero para ocuparse de las transacciones comunes de la economía. Es típico que en hiperinflación los precios suben a niveles muy altos y se requieren entonces mayores unidades monetarias para cubrir el precio de un bien que antes podías hacerlo con un solo billete. Sustituir el cono monetario con unas monedas y billetes de otras denominaciones, normalmente agregándole más ceros, y esto se ha visto en Zimbabue y se vio en Alemania con la representación de lo que fue aquel billete de los 100 millones de marcos alemanes, o aquel billete de los 100 trillones de dólares en Zimbabue, no soluciona en nada el problema. Simplemente lo que en términos muy populares y criollos, la gente va a dejar de llevar un camión de billetes y de monedas para hacer las compras a pasar a llevar una carreta de billetes para ir al mercado. Soluciona en términos algunos los problemas transaccionales porque obviamente disminuye la necesidad de billetes al momento de transar en la economía, pero ciertamente, ya lo he explicado en unos artículos anteriores, representa un caballo de Troya, porque en medio de la sustitución por completo del cono monetario, también existen las posibilidades reales de que efectivamente se acuda a una ampliación de la masa monetaria, de la liquidez monetaria, lo cual va a ser tratar de apagar el fuego con propio combustible y gasolina. Ahora, en economía, Williams, que se planifica y se ejecuta, que el salario del venezolano tenga una pérdida de su valor real de 347% frente a esa realidad que viven los ciudadanos de a pie. ¿Qué significa? ¿Qué podemos esperar? Mira, en realidad en Venezuela ha sido utilizado el mecanismo de incremento de los salarios mínimos como mecanismo de compensación a las pérdidas por inflación. Es decir, yo te por vía decreto aumento los salarios mínimos para tratar de llegar, porque en cierta forma cuando los salarios van por las escaleras, la inflación va por el ascensor. Esto en Venezuela sucede desde 1974 con aquel decreto del presidente entonces, Carlos Andrés Pérez. Desde entonces hasta la actualidad, el mecanismo de compensación vía incremento de los salarios mínimos a la pérdida por inflación nunca ha sido eficiente. Es decir, nunca ha generado aquella tal compensación, excepto algunos años que otros, y hace mucho tiempo ya. Y una cosa que es importante aclarar es que incrementar los salarios mínimos, lejos de contribuir a mejorar el poder adquisitivo del dinero, lo que hace es deteriorarlo, porque la cobertura de ese incremento de salario mínimo viene con una expansión previa. Es decir, estás dando una solución hoy a un problema o una pérdida que se generó en el pasado, y estás agregando un problema para esa pérdida del poder adquisitivo futuro. Y además, que es algo muy importante, contribuye y pone en riesgo a la pequeña y mediana empresa, aquella pequeña y mediana empresa de pocos trabajadores, de innovación, de empresarialidad, de emprendimiento,
que ante aumentos sucesivos del salario mínimo no tiene condiciones para poder pagar esos aumentos a los trabajadores y está en una condición en la cual o paga a los trabajadores o finalmente se va a la quiebra. Y esto, si tú lo ves reiteradamente, bueno, finalmente lo que vamos a ver es que no solamente no va a contribuir a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los venezolanos, sino que también va a agregar el cierre de aquella pequeña y mediana empresa que no puede soportar esta medida. Williams, tengo una consulta más. Yo he escuchado a algunos expertos que aseguran que Venezuela pues no saldrá de este trance en la economía si no se apoya en financiamiento internacional. Hablan pues del Fondo Monetario, por supuesto, pero es que eso es lo que hace cada año el gobierno chavista. Recientemente Nicolás Maduro decía, voy a emprender una gira para buscar el dinero, los recursos que necesita el gobierno para funcionar este año. Te pregunto, ¿no es lo mismo? Bueno, de cierta forma, acudir al Fondo Monetario Internacional, que es un organismo, uno de los organismos multilaterales de financiamiento, lo que hace es proveerte una línea de crédito. Obviamente, esta línea de crédito tiene que estar asociada a un conjunto de políticas y recomendaciones que el propio fondo da a las personas, a los países que reciben el financiamiento. Y ello va en términos de reducción de gastos públicos, incremento de impuestos para las recaudaciones. Yo, en lo particular, no soy simpatizante de acudir al Fondo Monetario Internacional por las experiencias previas y porque, en cierta forma, tiene algunas medidas que también pueden ser perjudiciales. Venezuela, en cierta forma, lo que ha hecho Nicolás Maduro ha sido recorrer el mundo con su club de amigos, aquellos países que en el momento bueno de la bonanza petrolera se les tendió la mano y están tratando de recoger aquel apoyo, pero realmente no existe un inversionista o una persona que sea capaz de prestarle dinero a alguien que es capaz de arruinar el país o pasarlo de una crisis a una ruina en cuestión de 2 años. Venezuela lo que necesita es un cambio de modelo en lo absoluto, abandonar el sistema económico socialista, generar incentivos para que se creen inversiones, se respete la propiedad privada, se dé un cambio completo en lo que se está elaborando en materia económica, se liberen los controles de precio y de cambio y se fomente la propiedad y el respeto a la propiedad. Con ello también el respeto a la propiedad que tienen los individuos sobre su dinero, sobre su libre disposición sobre sus bienes y su dinero, cosa que desde hace mucho tiempo en Venezuela no se respeta, porque cada vez que se elabora una política monetaria se menoscaba los activos, los ahorros, las pensiones y la inversión de todos los venezolanos. En pantalla, Williams Ruiz, analista económico venezolano. Le agradecemos mucho estos minutos para la tarde de fin de semana. Mil gracias. Bueno, buenas tardes. Una buena noche.